Grabando. Ya. Buenas tardes, mediodía en Chile. Estamos con Tamara Alvarado, que ella en este momento está en Francia, en París, es de Chile, y nos va a traer un tema bastante interesante. ¿Ya? Ella es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica, licenciada en Letras Hispánicas, mención lingüística de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, es máster en Estudios Medievales de la Universidad de Sorbona, en París, doctorante en la Universidad de París, en Sorbona también. También es profesora de la Universidad de París en Literatura, Civilización Medieval. El tema que nos trae, está expuesto ahí, es el arquetipo del mago en la Edad Media, representaciones visuales de magos en manuscritos medievales, Merlín, Estienne y Orfeo. ¿Ya? También ella administra un Instagram donde expone parte de su trabajo para que lo sigan, Magicus et Miraculum. Así que bienvenida, Tamara, te doy la bienvenida acá desde Chile. Eh, y estamos muy ansiosos también de conocer tu tema, que es bastante interesante. Ya a la vez, quizá un poco extraño hablar de magia en la Edad Media, ya sabiendo que la magia siempre tiene un sentido como del punto de vista académico, científico, quizás como no muy bien mirado. Así que bienvenida, Tamara, te dejo todo tuyo, el público. Muchas gracias, Jorge. Agradezco la oportunidad de presentarles entonces este tema que, como tú bien dices, es un tema no muy ortodoxo. Hablar de magia y hablar de magia en la Edad Media es algo muy interesante que desde hace unas décadas es ya un ámbito de estudio por sí solo, pero que ha costado llevarlo como a la academia, precisamente porque tiene muchos prejuicios detrás. Así que hoy día voy a concentrarme, como señala el título, vamos a ver algunas representaciones de magos en la Edad Media, particularmente en manuscritos medievales, que es lo que yo me especializo en análisis de imágenes en los textos medievales. Entonces, lo primero que habría que decir es que en cada época y en cada cultura han existido individuos dotados o que dicen estar dotados de ciertos poderes y canales de comunicación con la esfera de lo invisible. Es decir, en toda época, en toda cultura, vamos a tener personajes masculinos, femeninos, que dicen ser magos, ¿no? o hechiceras o brujas. Y en cada uno de estos contextos, en las posibilidades en las que se desenvuelven estos individuos, a ellos se les ha imaginado, que se les ha representado de una forma particular. Hoy día, lo que nosotros tenemos es un arquetipo del mago, una forma que es fácilmente reconocible para nosotros, que nos permite saber de una sola mirada que estamos frente a un mago. Entonces, por ejemplo, los invito a ver esta imagen preciosa del mago Gandalf y Radagast del mundo de Tolkien, para los que lo conozcan. Incluso si ustedes no conocieran absolutamente nada de Tolkien, si ustedes ni siquiera conocieran a estos dos personajes, estoy segura de que lo más probable es que me dirían, ahí al menos hay por lo menos un mago, ¿no? Que sería el que luce este disfraz de mago, como le llamo, que es el del gorro puntiagudo, la larga barba blanca, el capuchón largo, ¿cierto? El vestido túnica larga y en general o una varita o un bastón o báculo mágicos. En general eso constituye lo que hoy día nosotros reconocemos muy fácilmente como el arquetipo del mago. Radagast, que el personaje que está al costado, también es parte de este arquetipo, obviamente que para poder distinguirlo, porque en el mundo Tolkien hay distintos tipos de magos también. Radagast es un mago más cercano al bardo, al druida, un mago más salvaje, pero con uno o dos elementos del arquetipo que les mencionaba, ya podemos decir que acá tenemos dos magos. Y eso nos es fácil darnos cuenta hoy, porque hoy estamos acostumbrados, ¿no?, a este arquetipo.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con una de las primeras representaciones modernas de Merlín, el Merlín de Walt Disney, que nos instala ya desde el dibujo, ¿no? Desde una primera infancia, este arquetipo precisamente. El gorro puntiagudo, la barba blanca larga, la túnica o vestido largo, y en este caso Merlín utiliza una varita mágica. La pregunta para mí, ¿por qué es que me preocupo de esto? ¿No? ¿Por qué quiero saber cómo se representan los magos? Es porque leyendo sobre magia en la literatura medieval, encontré con algunos autores que hacían una suposición problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que asumían que, o se preguntaban como sorprendidos, por qué en los textos medievales Merlín no se veía como lo presenta el Merlín de Walt Disney. ¿Por qué este mago de barba blanca, de gorro puntiagudo, no aparece en los textos medievales? Y para mí es una suposición problemática porque efectivamente desde el siglo XX, siglo XXI, sí, hoy día Merlín así debería verse y cualquier otro mago más o menos similar debería verse así porque ese es nuestro arquetipo, pero la Edad Media no necesariamente va a proponer lo mismo y cuando Merlín aparece en la literatura medieval va a aparecer bajo sus propios trazos. Entonces, la pregunta o la invitación que yo les hago hoy día a que recorran conmigo un poco es ¿por qué no se le representaba como hoy se representan los magos? ¿Por qué no se representaba en la Edad Media de la misma forma a los magos? Y si no se les representaba de esta manera, entonces ¿cómo? ¿No? Entonces ese es el recorrido que quiero hacer con ustedes. Y vamos a partir hablando de Merlín, primeramente porque es el primer mago del que yo me empecé a preocupar hace ya creo que 10 años que estoy trabajando estos temas. Y Merlín yo lo tomé como primer punto de estudio precisamente porque es un mago tremendamente conocido ya en la Edad Media, o sea, es una creación de la Edad Media. Y en ese sentido es ir a la fuente, ¿no? Es saber, a ver, los primeros textos que hablan de este gran mago, de este personaje tan famoso hoy, vamos a ver cómo lo describen. Y lo primero que habría que decirles es, para la gente que no conozca un poco cómo funcionan los textos medievales, quiero mostrarles primero cómo funciona el trabajo de los miniaturistas o iluminadores de manuscritos medievales, porque es muy importante comprender la dinámica de trabajo que se hace durante la Edad Media para crear un texto y de ahí poder sacar las conclusiones que quiero sacar respecto a cómo se ilustraba al personaje de Merlín, por ejemplo, o de otros magos, como vamos a ver. Entonces yo acá en la imagen les muestro, es un mismo manuscrito, el manuscrito francés 91, es un manuscrito del siglo XV. Como ustedes pueden ver, este manuscrito me gusta mucho porque nos muestra todas las etapas de trabajo para crear un manuscrito en la Edad Media. De partida tenemos un personaje dentro de un taller de creación de manuscritos, estos se hacían talleres. En este taller hay un personaje que sería nuestro diagramador. No sé si ustedes ven en la imagen que este manuscrito en particular nos muestra que hubo alguien que hizo las líneas para marcar las columnas en las que va a ir el texto y además marcó la línea para que el copista ni siquiera tenga error al escribir, o sea, va a escribir en cada línea. Entonces está demarcado ya los márgenes de las columnas de texto. Además de eso, este mismo diagramador ha dejado el espacio para la miniatura, que no siempre nosotros lo podemos ver. Este lamentablemente es un manuscrito no terminado, pero afortunadamente ha quedado para nosotros, para que nosotros podamos ver cómo funcionaba entonces la creación de manuscritos. Entonces tenemos al diagramador, luego viene el copista que va a copiar el texto. Hay que pensar que estos textos, para tener más de una copia, había que hacer la mano, todo esto es un trabajo manual, y por lo tanto tenemos muchas versiones de la misma historia que yo les voy a contar a continuación, que es la historia de Merlín. Esta es la versión, una de las versiones en el siglo XV. Tenemos este copista que ha tomado otro texto y ha copiado, ¿cierto?, sobre las líneas diagramadas ya para el manuscrito. Además de eso tenemos este pequeño texto, que ustedes lo ven, está justo arriba de la miniatura en esta parte, y también acá en el vacío de la miniatura de la otra página, tenemos el texto en rojo, eso se llama la rúbrica. La rúbrica es una suerte de resumen que nos va a anunciar lo que va a pasar ahora. ¿No? Es como que si hay que imaginar que dentro del texto hay capítulos, ¿no? Podríamos pensar que es una suerte de capítulo, y la rúbrica por lo tanto nos viene a resumir lo que viene a continuación.
Pero la rúbrica además cumplía otra función, no en todos los manuscritos, pero por lo menos en este sí, y es que la rúbrica a veces servía de guía para el miniaturista, es decir, la persona que hacía la miniatura, la ilustración, la imagen. ¿Por qué es importante e interesante esto? Porque lo primero que necesitamos saber es que la persona que hacía las miniaturas de los textos medievales no necesariamente había leído el texto que estaba ilustrando. Él llegaba y dibujaba lo que le decían que había que dibujar. No leía el texto en detalle, por lo tanto, si había alguna descripción de un personaje que fuera particular, no necesariamente esa descripción se iba a ver reflejada en la miniatura que acompañaba el texto. Entonces, hablar de textos medievales, de sus miniaturas, no equivale a decir que los textos estaban ilustrados, como lo están hoy día. Hoy día un ilustrador toma el texto, ha leído el texto y hace una ilustración e interpretación de ese texto. En la Edad Media, la mayor de las veces, el miniaturista no ha leído el texto, solo seguía a lo más por la rúbrica que le dice más o menos lo que debería dibujar. Y en realidad lo que hace el miniaturista es tomar códigos visuales que vienen de otro lado, porque hay que pensar que estos textos se hacen mecánicamente, no en el sentido de que hubiera una máquina, pero hay que pensar que el copista se dedica solo a copiar y está mecánicamente todo el día solo copiando texto, y el miniaturista se está dedicando exclusivamente a representar visualmente cosas, ¿no? Distintos tipos de textos además, porque en un mismo taller no solo se hacía la historia de Merlín, se van a hacer tratados médicos, se van a hacer tratados legales, se van a hacer tratados científicos, textos de estudio en la universidad, hay una serie de cosas y todos llevan más o menos, dependiendo de la riqueza del manuscrito, van a llevar imágenes. Entonces el miniaturista está preocupado no del texto que está representando, sino de tomar códigos visuales con el que él ya trabaja. ¿Por qué es importante esta digresión? Porque para poder entender cómo se representan los magos en la Edad Media hay que entender que quienes lo representaron no leían el texto que estaban ilustrando, ¿ya? Por eso es relevante. Entonces aquí yo les muestro este ejemplo simplemente para dar cuenta de que la persona que copia el texto no es la misma persona que ilustra el texto, ¿okay? Que dibuja o que genera las imágenes. Vamos a hablar entonces de la historia de Merlín, para entrar inmediatamente en materia. Para los que me siguen en el Magicus et Miraculum ya conocerán un poco esta historia, porque la he contado un par de veces, una historia que me encanta mucho. Para los que no conocen, Merlín es un personaje que aparece ya en el ingleses, irlandeses y escoceses, que se supone datan de siglos anteriores, siglo IX, siglo VIII, siglo X. La verdad es que el Merlín que conoce la Edad Media es un Merlín que nace en el siglo XII primero con Geoffrey de Monmouth. Él escribe una crónica en latín, ya le está haciendo la historia y de los reyes bretones, y entre medio de la historia que él arma, un poco inventa al rey Arturo y a Merlín. Y en esta crónica latina, Merlín sería un niño que tiene padre, pero que cuando dice que no tiene padre, quiere decir que de verdad no tiene padre, no existe un ser humano que lo haya engendrado, sino que lo engendró un demonio, una cosa media aérea, que no sin sustancia, digamos, y que en realidad es un niño que tiene la capacidad de la profecía, que da una profecía particular a un rey, al rey Vortigern, y luego de eso hace otras profecías sobre los reinos bretones, y de ahí Merlín desaparece. Merlín no juega otro rol en esta crónica, entonces queda como simplemente este niño con capacidad profética. ¿Quién es el que le da valor entonces a este personaje? ¿Quién va a ser de Merlín el mago que hoy día conocemos? En realidad es Robert de Boron. Ustedes tienen ahí, les puse el nombre, Robert de Boron al costado de la imagen. Él lo que hace es que toma la historia de los reyes de Bretaña, ¿ya? Que ya existía, que ya circulaba a finales del siglo XII, toma esta historia, toma la historia bíblica y la historia del Grial, que se suponía en este momento sería una suerte de vasija en la que José de Arimatea había recogido la sangre de Cristo mientras Cristo estaba crucificado. Entonces sería como una suerte de vasija sagrada porque había recibido la sangre de Cristo, y que por lo tanto una vasija que después va a viajar del oriente hacia el occidente, hacia el mundo bretón precisamente, para reaparecer luego ante los caballeros elegidos de la tabla redonda, etc. Robert de Boron entonces toma la historia de los reyes de Bretaña, toma el mito del Grial y crea una historia
a medio camino entre sagrada y profana, porque al final igual es una ficción, ¿no? Es una obra literaria, en donde él dice que Merlín es hijo, no de cualquier demonio, de cualquier espíritu, sino el hijo consciente, buscado de un consejo de demonios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Robert de Borón, nos dice que cuando Cristo muere en la cruz, Él desciende al infierno, desciende a la boca del infierno, de hecho, y libera todas las almas que ahí se encontraban en el infierno, hasta ese momento, que serían todas las almas de la humanidad hasta el momento, digamos, de la resurrección de Cristo. Entonces, Jesucristo habría bajado a los infiernos, liberado a todas las almas, hasta Adán y Eva, los libera por sus gestos, su salvación, y en ese momento los demonios están tremendamente enojados porque el infierno ha quedado vacío, completamente vacío, no saben qué hacer. Y lo que empiezan a discutir entre ellos es, bueno, ¿cómo hacemos para ganarle de nuevo a este nuevo profeta, que sería Jesucristo para ellos? ¿Cómo hacemos para volver a llenar el infierno, para volver a tener almas humanas? Bueno, si el Cristo y el cristianismo se han expandido gracias a profetas, a apóstoles, etcétera, los demonios dicen, bueno, nosotros vamos a crear nuestro propio profeta, un profeta que sea capaz de conocer todas las cosas pasadas, todas las cosas dichas, hechas en el pasado, y que con ese poder él pueda confundir a la gente y pueda llevarlas, digamos, hacia el camino del mal, de la perdición, y así nosotros podemos volver a tener almas humanas en el infierno. Ese sería el origen de Merlín. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en esta miniatura Jesucristo, ¿cierto? De un costado que está descendiendo a los infiernos, está liberando a Adán y Eva, y al otro costado tenemos este consejo de demonios, ¿cierto? Que están ahí conversando, decidiendo cómo resolver el problema de un infierno vacío. En esta otra imagen, que me gusta mucho, también está en el manuscrito siglo XV ya, nos hace un gran resumen de lo que va a pasar. Acá a este costado inferior tenemos el consejo de demonios, con este gran demonio como gestionando el consejo, conversando, decidiendo cómo crear este profeta, y luego viene todo lo que uno de los demonios va a hacer para conseguir engendrar a un niño. ¿Por qué? Porque el demonio, de acuerdo a los teólogos medievales, el demonio no puede ser igual a Dios, no tiene la misma capacidad creativa de Dios. Por lo tanto, los demonios no pueden llegar y crear un ser humano, eso es imposible. Lo único que pueden hacer, dependiendo del teólogo, y hay distintas versiones y distintas etapas de la concepción que se tenía de cómo trabajaban los demonios en el mundo, la única opción es que el demonio tiene la capacidad de crear materia, pero no sustancia. Y puede jugar con la materia, puede transformar la materia, pero nunca transformar ni tener ninguna incidencia en la sustancia, en el alma de las cosas. Entonces, uno de los demonios en este consejo dice, yo conozco una mala mujer, yo creo que a través de ella voy a poder engendrar entonces a nuestro profeta. Ellos entonces necesitan de todas maneras de la carne humana, digamos, de una madre, ¿no? Para gestar este demonio. Entonces, acá esta miniatura no les voy a relatar todo el detalle, pero el demonio logra se focaliza en una sola familia, que era de un gran burgués, que tenía muchas riquezas, ganado, etc. Se concentra en esta familia y la hace, la trata de perder. Lo que señala el texto es como la lleva a la desesperatio, que uno traduciría al español como la desesperación, pero es más que eso, porque en el sentido que le da el texto en francés medieval es de la pérdida de la fe, ¿no? Ese es el objetivo de este demonio, es llevar a esta familia a la pérdida absoluta de la fe, de manera de ellos, como demonios, poder controlar entonces a una de sus integrantes, que va a ser una de las hijas de este matrimonio, para poder engendrar entonces a este profeta. Entonces viene una serie de cosas, calamidades que le van a pasar a esta familia que son generadas por el demonio, y en algún momento la hija más pequeña, eran 3 hermanas y un recién nacido, un hermano recién nacido, al hermano lo mataron, a la otra niña, a la hermana mayor, la hicieron que fuera lapidada por prostituta, a la hermana del medio hicieron que se perdiera, como que tuviera una vida perdida entre hombres, como que quedara fuera de la ley y de la sociedad, y queda esta hermana más chica,
que se da cuenta de que están pasando puras calamidades en su familia, se refugia en un hombre de fe que se llamaba Blaise, y Blaise se da cuenta también de que hay un demonio metido en esta casa, porque no puede ser que pasen tantas cosas malas, y le dice, le enseña la fe, le transmite la fe a esta chica, diciéndole constantemente: tienes que tener fe en Dios, tienes que rezar todos los días, todas las noches, protégete de tentación, etcétera, etcétera. La niña es muy obediente todo el tiempo, mientras ve que pasan cosas terribles en su familia, pero un día se pone a pelear, a discutir con su hermana del medio, que era la única hija que le quedaba. Pelean muy fuerte, esta niña se refugia en su habitación, enojada, cierra la puerta, y por estar enojada, en ese momento se duerme, y el problema es que no se persinó antes de dormirse. Y ese puro gesto es lo que la va a perder, en cierto sentido, porque es en ese momento en donde el demonio va a aprovechar y va a abusar de ella sexualmente y va a engendrarle lo que hoy día nosotros conocemos como Merlín. Ahora, el problema es que esta chica, al despertarse al día siguiente, se da cuenta inmediatamente de lo que le sucedió, no sabe cómo explicarlo, evidentemente no sabe que no estuvo con ningún hombre, ningún humano, pero sabe que algo pasó, va inmediatamente a buscar consejo con Blaise, le pide consejo, y Blaise le dice: ok, si no estás mintiendo, tienes que seguir confiando en Dios, Dios te va a ayudar, tienes que seguir creyendo en Dios, refuerza tu penitencia, refuerza tu fe, y vamos a ver qué pasa cuando nazca este niño. Ella entonces continuó, pese a ese pequeño error, ¿no?, entre comillas, ella siguió llevando entonces una vida muy católica. Y el texto lo que nos dice es que Merlín, digamos en la guatita de la mamá todavía, él, pese a que era hijo de un demonio, es también hijo de Dios, porque pudo conocer a Dios a través de su madre, ¿no? Lo nutrió de la fe católica. Entonces Merlín tiene una elección. Dios, el texto nos dice, el narrador nos cuenta, Dios sabía perfectamente lo que estaban haciendo los demonios, lo dejó hacer, no había problema, pero quiso de hecho como redoblar la apuesta, por decirlo así. Dios habría dicho: ok, dejemos que Merlín tenga los poderes que le dio el demonio, no me problema, de hecho yo le voy a dar otro don, y ahí es Dios, Dios le habría dado a Merlín la capacidad de conocer no solo el pasado, sino conocer todo el futuro. Y por ende, Merlín iba a ser un personaje completamente omnisciente, iba a conocer todo, pasado, presente y futuro, y a partir de ese conocimiento total, debería ser él el que escoja para qué va a usar ese poder, si para el bien o para el mal. Como su madre llevó una vida católica desde el minuto uno, ¿no?, desde que se engendró Merlín en ella, dice el mismo Merlín después cuando nace que ella conoció la religión, la fe cristiana, y por lo tanto él escogió seguir al bien. Entonces los demonios perdieron todo el trabajo que se dieron, porque Merlín nunca trabajó para ellos desde que nace, pero Merlín conservó todos los poderes de su padre. Entonces, acá les tengo otra imagen, tenemos el Consejo de Demonios, ¿cierto?, de nuevo, que está discutiendo, y tenemos entonces este momento de abuso del demonio a la madre de Merlín. Lo que quiero que nos quede claro es que entonces Merlín es hijo de un demonio y de una joven, ¿no?, de una doncella. ¿Qué pasa? Aquí llegamos al momento en que va a nacer Merlín, y nos llega la única descripción del personaje. Nos dice el texto: vino así al mundo, y cuando las mujeres, las matronas, ¿no?, las que ayudaron en el parto a la mamá de Merlín, y cuando las mujeres lo tomaron en sus brazos, quedaron todas aterrorizadas al ver lo más velludo y peludo que ningún otro niño que ellas hayan visto. Lo mostraron entonces a su madre. Al verlo, ella se persigna admitiendo: este niño me inspira un gran miedo. Y nosotras mismas, dicen las mujeres, estamos tan asustadas que tenemos grandes problemas sosteniéndolo. Hágalo descender de la torre, dice su madre, y soliciten que sea bautizado. Esta es la única descripción que tenemos de Merlín. En toda la tradición medieval, lo único que sabemos es que Merlín, cuando nace, es un niño más grande de lo normal y que además está cubierto de pelos. Porque era importante comentarles cómo funcionaba en un taller de textos medievales la relación entre el miniaturista y el texto. Y es porque, por ejemplo, pueden ver en la imagen, el niño que está representado ahí es totalmente normal. No tiene ningún pelo, no es más grande que de lo normal.
Eso quiere decir que hay miniaturistas que no leyeron el texto y les dijeron en la rúbrica, tiene que nacer Merlín, dibuja a Merlín con su madre, y el miniaturista, eso fue lo que hizo, dibujó un niño sin ninguna característica particular junto a su madre. Acá hay otra imagen, por ejemplo, del otro manuscrito, se cuenta todo el relato, acá en esta zona está naciendo Merlín, y yo les puse acá el detalle para que vean, es un niño que no está cubierto de pelos, no tiene nada particularmente extraño, es un bebé, ¿no? Como cualquier otro bebé. Eso no quiere decir que no haya texto en donde Merlín aparece de bebé peludo, ¿no? Completamente cubierto de pelos. Sí lo hay, pero no es la regla, de hecho. Eso es lo interesante, que siendo que es la única descripción que tenemos del personaje, los miniaturistas no lo hicieron necesariamente de la forma que decía el texto. Entonces, Merlín nace con esta imagen en el texto, pero la imagen propiamente visual nada nos indica que se trata de un personaje extraordinario. ¿Por qué es importante en la imagen de Merlín? En todo caso, en los relatos, cuando él después conoce al rey Arturo, a otros reyes y a los caballeros de la mesa redonda. Porque Merlín juega mucho, de hecho, con su imagen. Porque uno de los poderes que hereda de su padre, el demonio, es la capacidad de metamorfosis. Ese era uno de los grandes temores, ¿no?, que inspiraba el demonio a lo largo de la Edad Media, y es la capacidad que tiene de tentar al ser humano a través de distintas apariencias. Y por lo tanto que uno nunca sepa si está frente a un demonio o no. Merlín hereda exactamente la misma capacidad, pero él lo utiliza, como les decía antes, para el bien, ¿no? La utiliza para ayudar al rey Arturo, la utiliza para fortalecer la confianza entre los caballeros de la mesa redonda. Entonces, pero de que la utiliza, eso es lo importante. Entonces, es un personaje que está constantemente metamorfoseándose en los relatos. Y solo en esos casos tenemos descripciones de él, de hecho. Es cuando él se ha metamorfoseado, a veces es un niño, a veces es un viejo, a veces es un hombre del bosque, a veces es un cortesano, un burgués, a veces incluso se metamorfosea en animal, como podemos ver. Acá, por ejemplo, les muestro tres de las más o menos las más características de la metamorfosis de Merlín, son las que más se ilustran. La más conocida para el mundo medieval es la de transformación en ciervo. En este caso, Merlín entra a la corte de Roma, como que se supone que está en la época de Julio César. Entonces entra a la corte romana y entra como un gran ciervo de gran cornamenta, desordenando todo, porque entra directo al comedor del emperador romano. Y ahí hace algunos trucos. Se metamorfosea en ciervo. La otra que tenemos arriba está transformado en lo que sería una suerte de campesino, pastor. El texto nos dice que un hombre de años, como sucio, barbudo, con mucho pelo, como bien salvaje, en ese sentido es la descripción, y el miniaturista hizo precisamente eso. Y, por ejemplo, acá abajo, Merlín está en otro episodio en la corte del rey Arturo, donde se metamorfosea en músico. Y lo tenemos ahí, perdón, no es músico, es el mensajero que va con el perrito, porque es como un ciego, ¿no? Como una persona ciega. Entonces está metamorfoseado ahí en un joven que va a dejar un mensaje, etcétera, junto a los músicos de la corte. Entonces, Merlín siempre se está metamorfoseando. Ese no es el problema para nosotros hoy día, porque mi duda era cómo se ve Merlín cuando no está metamorfoseado. Esa es la cuestión. Y el tema es más importante aún porque el texto lo dice varias veces. Nos dice, bueno, y ahora Merlín tomó la apariencia con la que lo conocía todo el mundo. Ahora los reyes pudieron ver a Merlín en su apariencia habitual. Y ahí uno como lector se pregunta, ¿pero cuál es esa apariencia habitual? No me la describe nunca el texto. Y ahí yo creo que la hipótesis que uno puede establecer es que Merlín solo se deja ver por ciertos elegidos, por ciertos hombres de confianza. Y en ese sentido, nosotros como lectores no seríamos parte de esos elegidos, quedamos fuera, ¿no?, de esta posibilidad de verlo en su verdadera apariencia. Y la pregunta que nace de ahí es, bueno, ¿qué hicieron los miniaturistas cuando tuvieron que representar a Merlín y no estaba metamorfoseado? Porque al parecer ellos, como lectores, primeros lectores, de alguna manera, tampoco son los elegidos, no tienen idea cómo debería verse Merlín. Entonces ahí viene el trabajo que realizo de mirar todos los manuscritos iluminados en donde está la historia de Merlín y ver qué pasa con la representación de Merlín en todos los momentos en donde Merlín no aparece representado.
Entonces, acá yo revisé manuscritos del siglo XIII al siglo XV, en total fueron 25 manuscritos, para poder ver cómo aparecía Merlín. Y si bien Merlín aparece de distintas formas, de acuerdo al manuscrito, de acuerdo al miniaturista que lo representa, estas formas no son infinitas. Solo hay 5 formas en que yo pude dar cuenta de que Merlín era Merlín, ¿no? Estaba representándose Merlín no metamorfoseado, sino como con su apariencia habitual. La primera, y es la única, de hecho es la excepción a la regla porque aparece en un solo manuscrito, es la de Merlín cubierto de pelos. Es decir, que acá tenemos un miniaturista que sí leyó el texto. Pero de hecho, este manuscrito bien particular, lo vamos a ver, es un manuscrito en donde solo las primeras 8 representaciones de Merlín aparece cubierto de pelos. Una vez que el mismo miniaturista dejó de trabajar en este manuscrito porque viene otro, se hace otro Merlín completamente diferente. Entonces, esta versión, el hombre bestia, ¿no? El Merlín hombre bestia o hombre animalizado, es una representación única, muy, muy particular, pero de hecho es la más liada al texto que lo describe. La segunda forma es la del caballero. Merlín ayuda siempre al rey Arturo con sus guerras, ¿no? Con el ejército. Y por lo tanto no es raro encontrar a veces que Merlín está mezclado en el ejército como caballero. Es una imagen que aparece, no es la más extendida, pero aparece en contextos guerreros. El Merlín clérigo, acá lo tenemos con Blaise, que era el mismo confesor de su madre, que luego de conocer al pequeño Merlín, que es un verdadero prodigio ya de niño, decide ser el escriba de Merlín, porque Merlín va a ser, además de todo lo que hace, él además se encarga de escribir la historia. Él es el que escribe la propia historia de Merlín. Y es Blaise el que lo pone por escrito porque el Merlín solo le dicta. Entonces acá Merlín, para que les quede claro, Merlín es el de capucha azul, ¿no? Y Blaise es el hombre de iglesia que está ahí escribiendo. La otra opción es Merlín sabio, yo le llamo el Merlín sabio, y es básicamente porque es cuando a Merlín se le representa con este gorrito que tiene acá, que es un gorro que tiene un pompón en la cabeza, y este gorro era típico de los intelectuales, sobre todo de los universitarios. Son los doctores universitarios los que lo utilizan, también se usaba para representar autoridades, ¿no? Intelectuales en general, Aristóteles, Ptolomeo, por ejemplo. Entonces esta es la versión, el Merlín sabio. Y por último que no sé si se ven, en todo caso voy a mostrarlas después, el Merlín cortesano, que quiere decir esto, es un Merlín vestido como se visten otros consejeros de corte, otros caballeros cuando no están armados, es básicamente un hombre de la corte, ¿no? Parte del mundo de la corte. ¿Qué pasa entonces? Acá simplemente les quiero mostrar para que vean que hay diversidad en este tipo de representaciones. Por ejemplo, este es un manuscrito, aquí tenemos Merlín caballero, Merlín sería el primero, el que va acá en el caballo café. ¿Ya? Y acá tenemos esta otra versión del manuscrito que les mostré recién. Son versiones, pero es la misma función. Tenemos al Merlín caballero, ¿no? Luego el Merlín clérigo, el Merlín ermita, acá está el manuscrito que les mostraba recién, el francés 95, está con Blaise, y aquí tenemos la misma escena, exactamente la misma escena en otro manuscrito. Acá Merlín está, nosotros sabemos cuál es Merlín y cuál es Blaise básicamente por el rol, por la función que cumple. Merlín está dictando con el gesto en el dedo, ¿no? Para dar cuenta de que él está en proceso de hablar, y Blaise, que es la persona que escribe. Nosotros sabemos por el texto que Blaise es el escriba, por lo tanto, esa es la única forma que tenemos de diferenciar a los dos, y siempre el miniaturista se preocupa de distinguirlos, por ejemplo, o Merlín lleva el capuchón puesto y Blaise no, acá Blaise lleva el capuchón puesto, Merlín no, también se juegan con los colores, pero dentro de un mismo manuscrito pueden variar los colores de la vestimenta o quién lleva el capuchón y quién no. Lo importante es que estamos frente a una función de Merlín, no al mago Merlín, ¿no? Esta es una de las funciones. Hay que recordar también que Merlín cumple un rol espiritual muy potente, porque él tiene este conocimiento total, él es el profeta del Grial, de una reliquia sagrada. Él tiene un mensaje, ¿no? en relación hacia los caballeros de la mesa redonda sobre el cristianismo, entonces tiene esta autoridad espiritual, pese a que era un hijo de demonio, que siempre fue un poco problemático para los autores.
El Merlín sabio, que les muestro otras versiones. Por ejemplo, acá tenemos a Merlín, está siendo consultado por los tres reyes, el rey Arturo, el rey Ban y el rey Boor. Merlín, ahí no se nota tanto por el decorado del fondo, pero ahí está Merlín con el gorrito aboinado. Y aquí tenemos a Merlín, sabemos que este es Merlín porque también está con el gorrito aboinado ahí con la puntita, es como una suerte de boina, estilo como francés. Que como les digo es un atributo para representar autoridades, sobre todo autoridades intelectuales. Y por último, entonces, el Merlín cortesano, acá les muestro otro ejemplo, está hablando con el rey Arturo, y ahí tenemos a Merlín, ¿cierto? Esta túnica larga, a veces más corta, a veces más larga, va a depender de la época, porque hacia finales entre siglo XIV y siglo XV empieza a haber una moda en las cortes europeas de llevar, los hombres empezaron a llevar el vestido, esta túnica un poco más corta, y eso era una moda como juvenil, ¿no? Que iba en contra, digamos, de la forma en que se vestían las autoridades eclesiásticas e intelectuales también en la universidad. Entonces también era una moda. Entonces a veces Merlín aparece con el vestido un poquito más corto, o otras veces más largo, pero siempre dándonos a entender de que se trata de un hombre de corte. ¿Cómo podemos saber eso? Porque dentro del mismo manuscrito, Merlín está representado igual que otros hombres de corte, ¿no? Podemos hacer las comparaciones. Y aquí entonces les muestro esta versión. Por ejemplo, aquí Merlín tiene el vestido hasta la rodilla, que para la época una cosa así terrible, pero fue una moda que se empezó a instalar hacia finales de la Edad Media entre los jóvenes de la corte. Las cortes más populares estaba esta moda. Entonces tenemos estas formas de representar a Merlín, que como les digo, varían a lo largo de estos 3 siglos en que yo revisé los manuscritos, pero como les digo, no son infinitas, había solo estas 3 formas, ¿no? Esas eran las 3 posibilidades de representar a este personaje. Ahora, yo pensé en un momento cuando me dedicaba exclusivamente a la figura de Merlín, dije, bueno, será porque Merlín precisamente no tiene nunca una imagen estable, porque es un personaje que se metamorfosea todo el tiempo, porque si bien tiene al parecer una apariencia real o esencial, el narrador nunca la describe, por lo tanto los miniaturistas no tenían cómo saberlo. Entonces yo pensaba que era algo particular de la representación de Merlín. El hombre bestia, acá se los dejo, es interesante porque, como les decía, es el único manuscrito que sigue, digamos, de cerca el texto, de acuerdo a lo que nos dijo el texto. El texto nos dice, cuando Merlín nace está cubierto de pelos, y el miniaturista pareciera que lo leyó, y dijo, ok, voy a hacer entonces siempre a Merlín cubierto de pelos, porque debería verse así, si nació así, ¿no? Entonces acá están distintas escenas dando consejo a gente de la corte, ellos son cortesanos, y aquí a 2 reyes, sabemos porque tienen, ¿cierto?, las 2 coronas. Estas 3 formas de representarlo, las más extendidas, entonces, van a coincidir, sin embargo, con otros 2 personajes, que son los 2 casos que les quería mostrar hoy, el de Orfeo y el de Estián. Es interesante que estos otros 2 personajes vienen de mundos de ficción muy distintos. Merlín, como les decía, es una creación propia de la Edad Media, de una fusión ahí entre crónica latina, folclore celta, y creación propia, ¿cierto?, de Robert de Borón y de los autores que siguieron después. Orfeo, en cambio, es un mago, pero no es un mago propiamente tal, pero está vinculado a la magia que viene del mundo grecolatino, ¿no? Es una figura que se vincula a la magia, pero que es parte del mundo pagano, y que llegó a la Edad Media gracias al texto del Ovidio moralizado, que es la versión moralizada, por eso se llama moralizado cristianizado, de las Metamorfosis de Ovidio. En el siglo XII aparece este Ovidio moralizado y tiene mucho éxito, como un buen bestseller de la Edad Media. Las historias de metamorfosis que cuento Ovidio ahí se extienden en distintas lenguas medievales, y Orfeo aparece dentro de estas historias. Si conocen a Orfeo, acá, Orfeo, ¿qué relación tiene con la magia? Orfeo es un personaje que estaba muy enamorado de Eurídice, ellos 2 se iban a casar, y dependiendo de las versiones, porque hay distintas versiones, pero Eurídice el mismo día de la boda muere mordida por una serpiente. Orfeo está tremendamente triste porque la amaba Eurídice, quería casarse con ella, o ya estaba casado con ella y acaba de morir. Entonces Orfeo tenía un don, que es el don del canto, de la música. Con este don él era capaz, según
Ovidio, de encantar animales, de cantar árboles, de encantar piedras incluso. O sea, su canto era realmente mágico en ese sentido. Era capaz de invocar objetos, invocar seres a través de la música. Y él decide aprovechar este don para bajar a los infiernos y tratar de convencer al señor y a la señora del Hades, del infierno griego, de que le devuelvan a Eurídice, que la devuelvan a la vida. Orfeo lo hace, y de hecho ese es otro punto de encuentro con el mago, con el arquetipo del mago, y es que Orfeo es capaz de atravesar la muerte, ¿no? Es capaz de ver el más allá, estando él vivo, y efectivamente con su don de música canta tan bien, ¿no? Tiene esta música tan particular que convence al señor y a la señora del Hades, y le permiten que Eurídice vuelva a la tierra, con una sola condición, y era que en todo el trayecto de vuelta hacia la tierra, Orfeo iba a ir adelante de ella, Eurídice atrás de él, siguiéndolo para poder salir del Hades, y la única condición era de que Orfeo en ningún momento se diera vuelta a mirar a Eurídice, pasara lo que pasara. Ellos están saliendo del Hades y todo, pero obviamente hay otras almas que tratan como de agarrar a Eurídice, como de arrastrarla hacia el fondo. Orfeo aguanta mucho tiempo no mirarla y guiarla, pero en último momento Eurídice se hace daño, tiene un problema y grita, y en ese momento Orfeo mira para atrás para saber qué le pasa, y en ese momento pierde a Eurídice nuevamente, por segunda vez, ¿no? Eurídice no puede entonces salir del infierno, del Hades, y Orfeo trata de nuevo de rescatarla, pero es imposible. Entonces Orfeo dice: tengo la pena más grande del mundo, me voy a dedicar el resto de mi vida a llorar esta pena, a llorar a Eurídice. Entonces él se queda en el bosque, llevando una vida ermita, ¿no? Como alejada de todo, rodeado exclusivamente por el bosque mismo, por sus animales, su flora, y cantando hasta que me muera, ¿no? Como llevando esta vida además ascética. Él ya no quiere interesarse por ninguna mujer. Entonces ahí tenemos un tercer punto de encuentro con el arquetipo del mago, que es el retiro del mago, el retiro a una vida ascética, etc. ¿Qué pasa? Que en este bosque están las bacantes, que son unas mujeres asociadas al culto del dios Baco, y son mujeres como más libidinosas, como bien terrenales, ¿no? Que les gusta mucho la fiesta, el vino, etc. Y estas bacantes están tremendamente celosas de que Orfeo no las mire, no las considere. Entonces tienen tanta rabia por eso que deciden matarlo, y lo matan de una manera muy violenta, muy cruel, y ahí vemos en la imagen que lo están apedreando. De hecho, en el texto de Ovidio lo que dice es que es con unos palos envueltos en hidra, con la que lo apalizan hasta matarlo, hasta lo descuartizan, de hecho. Y lo único que va a sobrevivir, en cierto sentido sobrevivir, es la cabeza de Orfeo, que va a ser rescatada y que va a tener dones proféticos. Y a partir de eso se inaugura lo que se conoce después, sobre todo en la antigua tardía, como los misterios órficos, ¿no? Entonces hay ritos iniciáticos en torno a la figura de Orfeo, que van a durar varios siglos, y que hacen de Orfeo un arquetipo, ¿no? Un tipo de mago de estos que son capaces de ver más allá, que tienen la posibilidad de conocer el futuro, de conocer lo que a otros mortales les está oculto, evidentemente, han visto la muerte, han visto la cara de la muerte, y que además siento tiene este poder de la música invocador, ¿no? Un poder invocador a través de la música. Entonces es un personaje que llama también a hablar de él como un mago. Lo interesante entonces para mí era ver, bueno, a ver cómo representaban a Orfeo. Orfeo tampoco está descrito, como les digo, detalladamente. Lo único que sabemos es que él tiene un instrumento musical, pero más allá de eso, nada nos dice que él tiene un poder sobrenatural. ¿Qué hicieron los miniaturistas entonces medievales para representar a Orfeo? Acá tengo dos manuscritos distintos. Acá lo vemos una toga, digamos un vestido largo, ¿no? Lo único que lo distingue es el instrumento musical, y gracias a eso sabemos que se trataría de Orfeo. En el otro, el de la mano derecha de la pantalla,
Tenemos a Orfeo de nuevo, ahí está con su instrumento musical, también lleva este vestido largo que nos recuerda mucho el del intelectual de Merlín o el de la corte cuando lo trata largo, y estos sombreros que en verdad son sombreros de la época, porque este es un manuscrito tardío del siglo XV, sombrero de la moda también cortesana de hecho, entonces que nos habla un poco de que este personaje está más cercano al mundo de la corte. Si vemos otras dos imágenes, tenemos nuevamente, estos dos son Orfeo. Orfeo aquí, ven el detalle, tenemos nuevamente el gorrito aboinado, que yo les decía, es propio de intelectuales, de autoridades intelectuales, que además se le acompañó de un poco de barba para dar cuenta de que ha pasado el tiempo, porque aquí puse las imágenes a la inversa, pero acá está Orfeo casándose con Eurídice, por lo tanto está más joven, y acá ya es cuando él va a morir, porque aquí están las vacantes que están a punto de matarlo y con piedras y palos, por lo tanto ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces acá lo vemos como el hombre sabio, ¿no? Con el gorrito, la barba, y acá como el hombre de corte. ¿Qué es lo que quiero dar cuenta con esto? Es que Orfeo como Merlín no tienen una descripción de su vestimenta ni nada particular, y los miniaturistas han debido de nuevo hacer con los códigos visuales que ellos manejaban, han debido representar un personaje que no está descrito y tratar de representarlo más o menos como ellos piensan que debería verse un personaje de esta naturaleza, ¿no? Con poderes sobrenaturales, quizá, etc. Entonces vuelve a circular en estos manuscritos la idea de la corte y la idea del sabio, ¿no? Dejo aquí por mientras Orfeo y paso al último caso, que es el del mago Estienne. Estienne es mucho menos conocido, es un mago que forma parte de una obra literaria del siglo XIII que se llama Artus de Bretaña, que de hecho es una suerte como de segunda generación del mundo artúrico, porque Artus de Bretaña es el caballero, es el héroe de esta obra, y se llama Artus de Bretaña en honor al rey Arturo, ¿no? Entonces como que el rey Arturo ya es pasado en este contexto, y este gran caballero va a ser llamado Arturo en honor entonces a este famoso personaje, este famoso rey de antaño, que sería el rey Arturo. Artus de Bretaña, entonces un caballero que tiene todo lo típico, ¿no? Es hermoso, valiente, etcétera, etcétera, tiene muchas aventuras y llega al oriente, esto se desarrolla, la aventura de él sobre todo se desarrolla en el oriente, en donde se supone que él está destinado ya a casarse con una chica, con una doncella que se llama Florence. Ellos dos estarían destinados a estar juntos. Y quien resguarda de alguna manera este destino, quien se preocupa de que este destino se cumpla de alguna forma, es también un mago, que es Estienne. Ahora, Estienne no es un mago como Orfeo, que es un personaje más bien legendario, mítico, ni como Merlín, que es un personaje que es sobrenatural en sí, porque Merlín es hijo de un demonio, por lo tanto los poderes que tiene Merlín los hereda del hecho de que sea hijo de un demonio, es un ser sobrenatural en sí mismo. Estienne es un clérigo que ha estudiado la nigromancia. De hecho, de acuerdo al texto, se nos dice muy explícitamente, Estienne fue a estudiar a Atenas magia, destacó tanto en general, no fue a estudiar solo magia, estudia todas las artes liberales, ¿no? de la época, entre ellas la nigromancia, y es tan buen mago, ¿no? Es tan buen nigromante, que el rey de este mundo oriental, el rey ahora no me puedo acordar el nombre del rey, ¿no? Porque no es un nombre real, pero bueno, el rey de este lugar decide llamarlo de nuevo a la corte, que vuelva, porque lo quiere tener en su corte, porque aquí vamos viendo reflejado el rol que tiene el mago en la sociedad medieval, ¿no? No el mago de ficción del sector de la fantasía, sino magos efectivos, como reales, por decirlo así. Y es que tienen un rol social muy importante, muy político también muy importante. Hay cortes donde se les da mucha presencia, se les da mucha relevancia, la presencia de astrólogos, eh, magos, adivinos, en el sentido muy extenso que quiero decir, de mago, ¿no? Y bueno, Estienne en parte es la representación de eso, es un clérigo que se forma en Atenas, que aprende de nigromancia y que lo hace tan bien que entonces es llamado a la corte del rey para que despliegue todos estos conocimientos en beneficio del rey, de la corte. Entonces Estienne es este clérigo nigromante que
si uno analiza un poco todos los poderes que él tiene, de hecho tiene los mismos poderes casi que Merlín. La única diferencia es que él no nació así, él aprendió a ser mago, y de hecho su magia se hace a partir de libros, y eso es un detalle muy bonito, y es muy bonito que el miniaturista que hizo este manuscrito representara, al menos en uno de los momentos de Estienne, representara a Estienne leyendo un libro. ¿Por qué? Porque de hecho lo que está pasando en esta miniatura que les muestro es, en un momento está Artus con sus compañeros teniendo que pelear contra otro ejército. El ejército los va a liquidar porque están ahí asediados en este castillo. Y Estienne va en su ayuda. ¿Y cómo los ayuda? Estienne, nos dice el texto, se encierra en una de las piezas de la torre, busca en sus libros de nigromancia, y el narrador nos dice, y leyó tanto que hizo un hechizo que fue llamar una suerte de huracán, o de un viento así muy fuerte, que hizo volar todas las tiendas de todo el ejército enemigo, que es lo que vemos al lado izquierdo de la miniatura. Entonces está todo volando, desarma todo el ejército, y Estienne lo hace no ahí mismo, no presencialmente, sino que lo hace leyendo sus libros de nigromancia desde la torre. Entonces tenemos que imaginar a este mago invocando, ¿cierto?, esta fuerza. Me recuerda mucho, como, no sé, ahí los que conozcan, sean fan de Tolkien y todo, pero Saruman, ¿no?, cuando está desde su torre blanca invocando para que Gandalf y la comunidad del anillo se caigan de la montaña, y lo está invocando desde lejos, ¿no?, y se escucha como la voz fuerte de Saruman alrededor de la montaña. Estienne un poco hace eso, ¿no? Está ahí desde lejos con sus libros haciendo magia. Y gracias a eso, por supuesto, el héroe y sus amigos, sus compañeros se salvan. Y no, este no es el único hechizo que realiza Estienne, por supuesto. Él invoca huracanes, cambia, digamos, un poco el tiempo, el clima para beneficiar al ejército. Genera metamorfosis también, como Merlín. Él puede metamorfosear a otros para engañar a otros. Por supuesto que sabe leer los astros, tiene un conocimiento enciclopédico como Merlín también. Hace toda una disertación ahí sobre el cosmos, el origen de la luna, el origen del sol, de los planetas. Entonces él es un sabio, de hecho, él es un sabio de la época. Y interesante porque reúne en él las tres funciones con las que, como yo les contaba, se representaba Merlín. Por un lado es un sabio, por otro lado es un clérigo, y por otro lado es un cortesano, trabaja en la corte. Están las tres funciones encarnadas en él. Entonces acá lo tenemos, por supuesto, claramente como un clérigo, con su libro, ¿cierto? Pero acá en estas otras dos imágenes, en la que está hablando con Florence, lo vemos con la misma vestimenta, esta capucha, digamos, larga de cortesano. Aquí él tiene un poco de barbita, y acá también lo vemos con, aquí está Arturo y Florence, y él también está hablando, está con la misma ropa. De hecho, en este manuscrito es bastante coherente la imagen de Estienne. ¿Qué quiero mostrarles con esto? No sé si ya se habrán dado cuenta, pero aquí tenemos, uno podría decir, el mismo personaje, el mismo manuscrito. No, acá tenemos tres manuscritos diferentes con tres personajes diferentes. Este de acá es Merlín y la Dama del Lago, ¿no? El Merlín cortesano. Este de acá es Orfeo casándose con Eurídice. Y este de acá abajo es Estienne conversando con Artus y Florence. ¿Qué podemos decir de esto? Que los miniaturistas de este taller, porque este es un taller particular del siglo XIV parisino, un taller parisino de creación de textos medievales, para ellos el que sean magos no es, digamos, no es el atributo principal, ¿no? Pareciera que para el ilustrador, para la persona que está representando estos personajes, es más relevante la función que están cumpliendo. Acá ser mago no implica tener varita mágica, no implica tener el gorro puntiagudo, ni que sea de barba larga, nada de eso es relevante, porque mago podía ser cualquier persona con acceso a libros como Estienne, por ejemplo, cualquier persona que pudiera saber sobre astrología o que pudiera saber sobre magia ritual. Es un medio social. Y el mago, por lo tanto, podía estar en cualquier medio clerical, podría estar en cualquier medio intelectual y podía estar en cualquier medio cortesano. Lo importante no era eso, no era que él fuera mago, sino qué función está cumpliendo digamos, en la sociedad del momento. Entonces, para los miniaturistas, imaginar estos personajes que no están descritos en el texto no es un trabajo de imaginar cualquier cosa, sino que
para ellos es muy claro que el mago es ante todo o un clérigo, o un sabio, o un cortesano. Eso es lo que prima, ¿no? Y en este taller en particular, que es el taller del maestro de Fauvel, se conoce así porque sabemos que aquí trabajó el miniaturista de una obra que es muy conocida acá en Francia, que es el Román de Fauvel. Se le conoce la mano, de hecho se reconoce bien la mano de la estética de estas miniaturas. Sabemos que en este taller entonces se produjeron muchos textos medievales, entre ellos estas 3 historias que yo les conté, la historia de Merlín, el Ovidio moralizado, donde está la historia de Orfeo, y el Artus de Bretaña, donde aparece Estienne, y el miniaturista decidió para estos 3 personajes hacer exactamente el mismo personaje, o sea, es el mismo tipo, no se preocupó de identificarlo, para ellos son funciones, eso es lo relevante. Entonces, a mi modo de ver, este es un trabajo que está en trabajo, ¿no? En este momento yo le estoy mostrando directamente las fuentes con las que estoy trabajando. Para mí lo que es claro es que el código del mago que hoy día tenemos es un código que se ha creado precisamente porque magos no andan por el mundo, ¿no? Es algo que desde el siglo XIX se ha relegado casi estrictamente a la fantasía. El mago hoy día es parte del mundo de lo fantástico. Si hay magos o no en el mundo, eso ya queda como a creencia de cada uno probablemente, pero en términos como de statu quo, ¿no? La magia está relegada a este mundo de lo fantástico. Y en el mundo de lo fantástico necesitamos códigos claros para identificar los personajes, para que el niño, el adolescente pueda saber, ya, esto es un mago, y este, no sé, es un caballero y este es un rey. En el mundo medieval, el mago no es parte del mundo de la fantasía, es un rol social efectivo, evidentemente con todos sus claroscuros. En la Edad Media la magia va a ser tema de debate tremendo, filosóficamente hablando, científicamente hablando, teológicamente hablando, pero de que había magos, hay textos de magia que se transmiten, distintos tipos de magia además, y por lo tanto personajes como Merlín, como Orfeo o como Estienne son la representación literaria, ¿no? De estas funciones. Entonces, eso de alguna manera me ayudaría a mí a explicar y a entender por qué se les representa no en tanto magos, sino más bien en tanto cortesanos, sabios o clérigos del mundo propiamente medieval. Eso, espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntas, comentarios. Yo aquí quedo atenta. Tamara, muchas gracias por el tema, bastante interesante. Y bueno, son varias preguntas y también estaba tomando apuntes, un tema sumamente interesante y muy poco conocido. Así que vamos a dar la palabra a las personas que están tanto acá en Zoom como en fanpage, si es que quieren comentar algo, si es que quieren preguntar algo, es fundamentalmente aprovechar ahora eh, de sacar todas las dudas o inquietudes que podamos tener. Hay algunos saludos que están enviando aquí por este mismo chat. Karina, buenísima charla, muchas gracias, felicitaciones por la exposición muy interesante, la profesora Marcela Cubillo. Ivonne, apasionante. Ana Ortega dice interesantísimo, felicidades. Maritza, súper interesante el tema, muy buen tema. Y acá también hay algunos saludos que te envían por fanpage. Buena iniciativa, buenos días. Así que vamos a esperar si es que alguien tiene alguna duda o consulta, ¿ya? Por mi parte, para aprovechar un poco este momento, bueno, tengo varias dudas, pero voy a tratar de centrarme en como las más relevantes. Primero, esta imagen que hay del mago Merlín, por ejemplo, con el sombrero puntiagudo, vetusto, barba larga. Yo en algún lugar por ahí leí que también tenía su inspiración en Odín, de Sí. la mitología nórdica. ¿Cuál es la relación que nosotros podríamos establecer con respecto a esto, a este punto? Sí, sí. Odín es un personaje, bueno, parte de la religión nórdica, ¿no? De la mitología y religión nórdica, que efectivamente tiene directa relación con la magia. Él es el dios de la magia, entre otras muchas cosas.
Y efectivamente ya dentro de la mitología nórdica se le describe con este capuchón barbudo, como un viejo así como bien tosco, ¿no? Que incluso, si no me equivoco, le falta un ojo, si no Le estoy falta un ojo. equivocada. Le falta un ojo porque lo pierde en una batalla, una de las tantas batallas como míticas que tiene para conseguir su conocimiento precisamente, y que anda, ¿cierto?, con un bastón o un báculo. El tema es que en la Edad Media propiamente tal, esas representaciones no existen. La representación visual de Odín aparece ya en época moderna sobre todo, y es una imagen que se va a retomar precisamente en el mundo del romanticismo, cuando los románticos del siglo XIX miran la Edad Media, dándole precisamente este ambiente como de magia, de sobrenaturalidad, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los bosques, las ruinas de las catedrales o de castillos, y es ahí donde se crea esta atmósfera como de sobrenatural, en donde se va a tomar esta idea de que el mago es muy parecido a lo que hoy día diríamos es Odín, ¿no? A esta idea sobre todo que tenga que ser viejo, porque la vejez da cuenta de sabiduría, ¿no? Entonces esta barba blanca, pero también el hecho que sea un barbudo blanco da cuenta de que es un hombre que no está preocupado de su apariencia, ¿no? Que sea un personaje más vinculado a lo salvaje, a estas atmósferas precisamente de la ruina, de lo perdido, ¿no? Son personas que están conectados con la naturaleza, pero todo ese imaginario es del romanticismo, es a partir del romanticismo que nosotros tenemos las primeras representaciones de este mago más Walt Disney, si se quiere, y más Tolkien, ¿no? Como para hoy día. De hecho, Merlín es representado precisamente así por primera vez en el siglo XIX, a mediados de los años 30, 1830, si no me equivoco, en los grabados de Gustave Doré, que es un ilustrador muy, muy importante para todo lo que fue las obras medievalizantes del siglo XIX. Él hace los idilios, él hizo los grabados de los idilios del rey Arturo, de Tennyson, y en estos grabados que se guardan son unas obras preciosas. Representa precisamente ya a Merlín en el bosque como un hombre de larga barba blanca, con túnica larga, ¿no? Todavía Gustave Doré no le pone el gorro puntiagudo, pero va para allá, ¿no? Como que hacia allá va el arquetipo, y en realidad el Merlín con el gorro puntiagudo es obra de Walt Disney, estamos hablando años 40, la primera película Fantasía, ahí aparece ya, ellos crean este arquetipo, este Merlín, como lo mostraba en las primeras diapositivas. Como arquetípico. Sí. Con respecto a las fuentes que tú obtuviste con respecto a tu estudio que estás realizando, ¿en su mayoría están en latín o están también en algún otro idioma, alguna lengua vernácula quizás? Sí, todos los tres textos que les mostré, que es la historia de Merlín, el Ovidio moralizado y el Artus de Bretaña, son en francés medieval. Yo trabajo con literatura francesa medieval, pero como les decía, Merlín tiene su primera aparición en la crónica latina, está escrito en latín, y ahí está que se llama La historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth, y después el mismo autor escribe la Vita Merlini, él hace una vida de Merlín, como si fuera un santo, ¿no? Un tipo de género que se usaba en la Edad Media que se llaman las vitas, que son las vidas de santo, y ahí nos presenta un Merlín más viejo, pero en ningún caso caracterizado como lo caracterizaríamos hoy día. Y lamentablemente ese texto tuvo fue menos llamativo durante la Edad Media, un texto que se va a retomar más tardíamente. Entonces, hay versiones en latín de eso. Por supuesto, hay versiones en latín de la Metamorfosis de Ovidio, pero lo que se extiende en el occidente medieval va a ser la versión del Ovidio moralizado, que es en lengua vernácula, francés, italiano, eh, alemán también dentro de las lenguas germánicas, y el Artus de Bretaña es una obra propiamente francesa, francés medieval. Esa no existe versión en latín, es una creación francesa. En esos Entonces, talleres claro. que comentabas. Sí. Mira, y mi última consulta con respecto al que tú nos dices más o menos que tu estudio está centrado en textos más o menos del siglo XIII y XIV. Sí. Pero también en algún momento mencionaste, por ahí apareció el grial también, ¿ya? Claro, El sí. grial que también es un elemento muy importante. Sí. Esta, porque tengo entendido que la primera manifestación del grial aparece en el texto de Chetrin de Troyes,
Claro, que viene a ser aproximadamente en el siglo XII. Entonces, a lo que voy es que sí, dentro de este tipo de literatura que comienza en el siglo XIII, hubo un renacimiento cultural también en el siglo XII que fue bastante importante. claro. Se pueden encontrar manifestaciones de este tipo o de estos planteamientos como literarios, podríamos decirlo, en aquel siglo. Sí, definitivamente. O sea, Robert de Borón, que es el primero que crea la historia de Merlín, que yo les conté, esta idea de que hay un consejo de demonio y todo, Robert de Borón es contemporáneo de Chrétien de Troyes. El texto de él es unas 2 décadas, una década, si no me equivoco, del último texto de Chrétien de Troyes. Es evidente que Robert de Borón conoce la leyenda del Grial creada por Chrétien y la mezcla con otras cosas, ¿no? Hay que pensar que la creación literaria en la Edad Media no es como la pensamos hoy día, ¿no? Como un autor que se le ocurre una cosa así y arma su obra. En la Edad Media es una cosa bastante más colectiva en el sentido de que la, para el pensamiento medieval la creatividad no es lo maravilloso, para nada. De hecho, es la autoridad, es saber reformular, es saber rescatar, rearmar una autoridad ya existente. Por lo tanto, no es que se anden copiando tampoco, no se trata de una cosa de plagio ni nada por el estilo, sino de que es ir tomando elementos que va armando un autor precedente, ojalá una autoridad, porque si no es muy difícil que el texto vea luz, que sea una autoridad y a partir de esa autoridad el narrador juega retóricamente con el lector, le dice, no, yo lo leí en un libro que es de Ptolomeo, es de Aristóteles y ahí dice, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo están refiriendo a una autoridad. Robert de Borón, cuando crea su texto, está citando obras anteriores y por supuesto que cuando habla del Grial, la cita directa a Chrétien de Troyes es explícita, ¿no? Es muy clara. Entonces, en el siglo XII, siglo XIII, una de las manifestaciones de este renacimiento cultural, como se le llama, precisamente son estas historias, porque es en estos siglos en donde como, se da como carta ¿cómo se dice? Carta de realeza a las lenguas vernáculas para crear obras que ya no están en latín y que merecen ser contadas, y no solo contadas, sino miniaturizadas. Es decir, yo los textos que les muestro son textos de lujo, porque en la Edad Media crear un libro es un lujo tremendo, y crear un libro con miniaturas además es aún más lujoso, ¿no? O sea, ya un solo libro en sí, las hojas, y que el copista copiara, y era un lujo con miniaturas, con todos los colores, etcétera, era un tremendo lujo. Entonces, el siglo XII y siglo XIII, ¿por qué nosotros tenemos la historia de Merlín y yo pude, no sé, revisar 25 manuscritos, que son los 25 manuscritos de la misma historia, eh, miniaturizados, porque existen aún más copias, pero no todas tienen miniaturas, no todas tienen imágenes? Estos 25 manuscritos es precisamente gracias a ese renacer cultural, o sea, la literatura nos da cuenta de este momento de florecimiento, de grandeza para las lenguas vernáculas, que se imponen, ¿no?, frente al latín como como única lengua del saber o de la creación artística. Y el lujo o sea, el detalle, el trabajo del texto nos da cuenta también de esa riqueza cultural. Entonces, en realidad, ahí está, ¿no? Como es una prueba más del renacimiento cultural del siglo XII y XIII, son precisamente las obras de Chrétien de Troyes, la obra de Robert de Borón y las versiones que siguen a esta historia. Sí. Genial. Maritza nos pregunta, dice, ¿Nostradamus fue real? ¿Se relaciona de alguna forma con los personajes mencionados? Se relaciona, pero hacia atrás, habría que decir. Para nosotros tiene una relación, porque hay que pensar, Nostradamus es un personaje de la época moderna ya, inicio de la época moderna, por lo tanto, la relación es al revés. Nostradamus, mira, yo les voy a contar, Merlín para nosotros es un personaje de fantasía, pero durante la Edad Media es un personaje muy ambiguo, porque Merlín no aparece, como les decía, no aparece en una obra de ficción primero, aparece en una crónica latina. Y ¿eso qué quiere decir? Que aparece en el género de la historia. Es como si hoy día un historiador escribiera historia y metiera a Merlín entre medio, ¿no? Cosa que en la misma época es avalado y cuestionado, o sea, va a tener las dos recepciones. Hay pensadores, tenemos lectores de la crónica de Geoffrey Mamo que dicen, no, esto es una mentira, ¿cómo se le ocurre poner a un personaje de Merlín? Merlín no existe, pero hay muchos otros que creen que Merlín existe durante este periodo. Entonces Merlín va a tener toda una tradición profética que se llama del género profético, y hay muchos textos hasta el siglo XVII
que siguen citando a Merlín como profeta, profeta político sobre todo, se le usa mucho para la política locales, ¿no? Para los reyes de Escocia es un profeta, para los reyes de Irlanda es un profeta, para Inglaterra es otro profeta, para los franceses también es un profeta. Merlín es un profeta, y por lo tanto hay toda una tradición profética que va al siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Nostradamus cuando aparece ya hay una tradición profética anterior, y Nostradamus no hace más que instalarse en esta tradición profética ya existente. Tenemos antes a Joaquín de Fiore, que es un gran profeta, ¿no? un gran pensador del tiempo, también profeta. Lo que quiero decir con esto es que para nosotros esto es una fantasía, Merlín es un personaje muy simpático, fantástico, pero durante siglos se ve en esta figura una figura de un profeta real, ¿no? Y se le compara incluso también con los profetas del Evangelio, del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces Nostradamus, la relación que tiene hacia atrás, quiero decir, porque es él como figura y como la leyenda que se establece después sobre Nostradamus, que es esta figura que se basa en una tradición ya anterior, instalada, por ejemplo, por Merlín Profeta, por la Sibila, también es un personaje muy, muy citado en la tradición profética medieval. No, maravilloso. Bueno, Tamara, vamos a ir finalizando esta presentación. Yo te agradezco la voluntad que has tenido por sumarte a estas jornadas de estudios medievales. Te voy a llegar a hacer llegar ese pequeño presente que está ahí en pantalla, como acto un poco simbólico de agradecimiento, de no solamente decir ya gracias, chao y nos vemos quizás cuando. Desde ya invitarte el próximo año, en caso de que se repitan estas jornadas, se espera hacerlo, esperamos ya Sí, instaurarla por el tiempo que sea. Y te felicito porque yo creo que a modo de conclusión sería bueno tomar todo este tema de la magia, y bueno, nos demuestra también que todo tema se puede historiografiar, exacto. y detrás de tanta especulación, por decirlo de alguna forma, existe contenido que es realmente fuerte, ya que se puede fundamentar. Así que es muy bonita la labor que haces con el tema que tú te dedicas, Tamara. Un Muchas tema gracias. desconocido y realmente bueno ilustrarnos sobre esto, porque uno, claro, tiene esa imagen del mago Disney y la fantasía, pero hacia atrás, claro, uno ve mucho, los que nos gusta la historia, el cine histórico, de repente ficción, el Señor de los Anillos, vemos, hay un Gandalf, que tiene similitudes, no sé, con el profesor Dumbledore también, Claro. de todo, o sea, de Harry Potter. Entonces hay una mezcolanza de cosas que nos llegan y que nosotros no sabemos bien cuál es su origen. Así que te Sí. agradezco y también te hago llegar ese pequeño presente a tu correo, y al resto de las personas que se están conectando también, bueno, te invito después al fanpage de Sí. medial.cl para que des respuesta a algunas inquietudes que están planteando, para no quitarte más tiempo. Invitar al resto de las personas a las 3 de la tarde, hora Chile. Tenemos a Vicenturones con Carmina Peregrinorum, Cantos de Peregrino en la Edad Media. A las 18 horas Chile, Ana Ortega, que también está por ahí conectada acá, La sexualidad en la Castilla medieval, el ejemplo de la época de Alfonso X, 1221-1284, y a las 21 horas Benjamín Castro. Vicente y Ana son españoles, así que vamos a tenerlos en sus horarios diferidos. Y también Benjamín Castro, que nos va a hablar sobre Hildegarda von Bingen. Así que, Tamara, también tú invitada a estas presentaciones, he visto que te has conectado harto aquí en Zoom, te lo agradezco también y muchas gracias. No sé si No, quieres decir gracias. algo como para finalizar. Sí, no, gracias, gracias a ti por la invitación, gracias a los que están aquí escuchando, preguntando, todos los comentarios eh, bonitos, simpáticos, ¿cierto? Por la presentación, siempre es un agrado. Invitarlos si a ustedes si están interesados, yo me dedico soy bastante transparente con eso, en mi cuenta de Instagram Maricus el Miraculum,
yo voy subiendo lo que voy leyendo. De hecho, yo subo las imágenes de los manuscritos en los que estoy trabajando, como que soy, todo lo que publico ahí, una cuenta que busca la mediación, que busca la difusión, para darnos cuenta de esta edad media diversa, ¿no? Y enfocada, bien, por supuesto, al tema de la magia. Así que están súper invitados y me pueden ubicar más Es fácilmente, Magicus directamente, et comunicarse Miraculum. conmigo, si quedan dudas, cualquier cosa. Es Es Magicus et Magicus et Miraculum. Miraculum. Sí, lo voy a escribir en el chat. Eso. Al tiro lo... Ay, Magicus et no sé, ahí Miraculum. sí. ¿Cómo se traduce? Magia y miradas y magia puede ser. Es la fórmula en latín es magia, magia y milagro. Ay, no sé qué le pasa, no puedo ver porque no puedo salir. Ay, qué terrible. Yo creo que es porque está con la pantalla compartida. Entonces, no me deja. Magicus, yo te lo escribo Ahí acá. sí. Magicus Bueno, et, bueno, es con Magicus guión bajo. et Et, Magicus et, sí, guión sí, bajo, milagro. Sí. Miraculum. Sí, 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 es la lo voy fórmula a leer. latín de magia y milagro. Ahí Sí, está. ahí, súper bien. Gracias. No sé por qué no puedo abrir el chat. Ya. Sí, es la fórmula latín de magia y milagro. Son las dos formas en que en el mundo medieval se representa lo sobrenatural, porque son parte un poco de lo mismo, ¿no? Entonces ahí yo pongo todo tipo de representaciones de la magia, de la brujería, enfocadas sobre todo en lo medieval, pero también exploro otras épocas, así que están todos súper invitados A a seguirla. seguirla, a Sí. comentarla, así. Y ahí me Bueno, pueden también ubicar ahí en fácilmente. el Instagram de medieval.cl, justamente en la promoción de esta charla, de tu charla, también está escrito para que lo sigan también. Perfecto. Bueno, Tamara, no te quitamos más tiempo, Ya. muy agradecido. Vamos a dejar de compartir en Facebook, así que nos despedimos del Facebook. Y también acá dejamos de grabar y te damos nuevamente